Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre del Centro de Estudios Avanzado de las Américas, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy contamos con un participante, el maestro Jorge Luis Rosa Cisnero, licenciado en Economía, licenciado en Derecho, especialista en Historia y Pensamiento Económico, maestría en Economía, actualmente alumno del Centro de Estudios Avanzados de las Américas, de la maestría en Desarrollo Empresarial y Directivas. Perdón, Desarrollo de Habilidades Directivas. Maestro, adelante, le cedemos el uso de la voz y tiene tiempo. Hola, ¿qué tal? Primero que nada agradezco la invitación para participar y pues bueno, muchas gracias a la institución y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad y sobre todo para los invitados, ¿no? Esta oportunidad de poder abrir espacios para difundir la ciencia, difundir el conocimiento, creo que siempre es importante. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema que es bastante vigente en la actualidad, porque prácticamente todos estamos inmiscuidos en esto, ¿no? En el liberalismo económico. Y pues bueno, me gustaría empezar esta plática. A mí siempre me gusta hacer la plática, hacer preguntas, dejar de alguna manera dudas en cuanto a el tema que presento. Y pues bueno, ¿no? Quisiera primero definir qué es el liberalismo económico. Creo que es importante porque, si bien es cierto, vivimos en un mundo donde la economía es mixta, ¿no? Es decir, siempre estamos entre una disyuntiva entre lo que es la intervención estatal y el libre mercado, que va a ser uno de los conceptos más importantes a lo largo de esta plática. Es importante determinar, ¿no? Hasta dónde debe de llegar la intervención estatal y también hasta dónde las funciones del mercado también tienen preponderancia, ¿no? En la sociedad. Entonces, pues bueno, me gustaría como tal iniciar, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es el liberalismo económico, no? Desde el punto de vista de la economía política clásica, el liberalismo económico es una doctrina que defiende la libertad de los individuos para producir, comerciar e invertir con la menor intervención del Estado. Como ya comenté, pues bueno, siempre va a estar esta disyuntiva y pues la idea principal es que cuando las personas tienen la libertad de tomar decisiones económicas, sin querer, ¿no? De una manera, como diría Adam Smith, como si fuese una mano invisible, se genera crecimiento económico, innovación y prosperidad. Más adelante, pues bueno, ya tocaremos bien estos temas y pues algunas ideas de los economistas clásicos que, pues bueno, tienen vigencia todavía hasta el día de hoy, ¿no? Es importante definir los fundamentos del liberalismo económico, eh, y los más importantes es, primero, la propiedad privada. Sabemos que la propiedad privada es, pues bueno, ¿no? El fundamento del liberalismo económico, el libre mercado, que es donde todos los agentes económicos se van a dar para poder participar, intercambiar bienes, servicios y que son fundamentales en una economía. La libre competencia, donde los agentes económicos, en este caso los que producen bienes y servicios, van a competir por leyes de oferta y demanda para que pues el mercado satisfaga esa demanda y esa oferta. El libre comercio internacional, que se va a llevar a cabo por medio de las ventajas comparativas. Y, bien importante, esta intervención limitada del Estado. Adam Smith, el padre de la economía política clásica, decía que el Estado solamente debía de tener tres funciones. La primera función era la seguridad, la segunda función era lo que correspondía a la administración del Estado, es decir, cómo se va a llevar a cabo la administración política, ¿no? Y por último, muy importante también lo que es el sistema legal, ¿no? Es importante dejar esto claro porque estos fundamentos, pues, permiten saber hasta dónde el Estado debe de intervenir. Ahora, actualmente los liberales, ¿no? Los liberales económicos sostienen que los mercados pueden coordinar la actividad económica de manera más eficiente que los gobiernos. Basta remitirnos a la historia. De alguna manera, el socialismo, ¿no? Que prácticamente partió al mundo a mitad del siglo XX, como lo vimos con la Unión Soviética. Esa planeación económica fue criticada por muchos economistas, por mencionar a algunos, ¿no? De la escuela austriaca.
y pues bueno, más o menos con algunos fundamentos, pues la intervención estatal no fue capaz de satisfacer las demandas del mercado y esto llevó progresivamente a su caída, ¿no? Ahora, es importante decir que cuando las empresas compiten entre sí, sin pensarlo, buscan pues mejorar los productos, reducir los precios y aumentar la calidad de lo que venden, ¿no? Y de alguna manera indirecta también benefician a los consumidores. Es importante, ¿no? Hace un momento yo comentaba este concepto que Adam Smith denominaba la mano invisible, ¿no? Que es uno de los conceptos del liberalismo económico más importante y dice de esta manera, ¿no? Que cuando los individuos, los agentes económicos únicamente se preocupan, ¿no? Por satisfacer sus necesidades y producir un producto que va a llegar al mercado plenamente con la intención de obtener un beneficio personal, sin darse cuenta, lo que hacen es prácticamente hacer que la sociedad goce de ese servicio. Y es algo que el socialismo no ha podido hacer y que la intervención desmedida del Estado también ha generado conflicto. Es importante también dejar claro que no la intervención estatal es mala. La intervención estatal debe de estar conducida con límites, porque también el Estado es primordial para garantizar las leyes, ¿no? Que van a permitir que el mercado se desenvuelva con la mejor imparcialidad para todos, ¿no? Evitando lo que son los monopolios, los oligopolios, la competencia desleal y dando las herramientas para que todos los agentes económicos, todas las personas que quieran ingresar al mercado, puedan hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y eso es importante dejarlo claro. Ahora, hablaré un poco acerca del origen histórico del liberalismo económico, ¿no? Antes de pasar a la vigencia y dar unos ejemplos que creo que son bastante interesantes. Como ya había mencionado, el padre de la economía política clásica y el principal economista liberal, Adam Smith, quien publica en 1776 el libro de la riqueza de las naciones. Y pues en este libro prácticamente Smith lo que hace es criticar el mercantilismo, que era un sistema económico y donde el Estado prácticamente controlaba gran parte de la actividad económica, ¿no? Es interesante ver que él propone, ¿no? Que los individuos, al buscar su propio beneficio, terminan contribuyendo al bienestar general mediante lo que él llamó la mano invisible del mercado, ¿no? Como ya les comentaba, ese concepto va a ser importante a lo largo de la plática porque nos va a permitir darnos cuenta que el egoísmo, como algunos dirían, no es tan malo en términos económicos, ¿no? Porque permite también preocuparse por la demanda del mercado y por el servicio o el bien que uno va a ofrecer hacia el consumidor final, ¿no? Es importante también mencionar que posteriormente otros economistas desarrollaron ideas que complementaron conceptos de liberalismo económico, como fueron David Ricardo, ¿no? Con lo que con respecta a las ventajas comparativas, John Stuart Mill, ¿no? Milton Friedman, que van a ser importantes en esta situación. También durante el siglo XIX y el siglo XX, estas ideas influyen activamente en la economía mundial y pues bueno, son la génesis de lo que estamos por platicar a continuación, ¿no? Estos principios fundamentales del liberalismo económico, ¿no? Que ya mencioné, el primero, la propiedad privada, ¿no? Donde los bienes y medios de producción pertenecen a los individuos o empresas privadas, ¿no? A diferencia de los sistemas socialistas, donde prácticamente todo pertenece al Estado, ¿no? Se considera que la propiedad privada incentiva la inversión y el trabajo, ¿no? Esa libre capacidad de invertir, de producir bienes y capital intelectual y mercantil que nos permite satisfacer demandas del mercado, ¿no? El libre mercado como tal, ¿no? La determinación de precios. Los precios se determinan por el mecanismo de oferta y demanda. Esto va a ser muy importante a lo largo de la plática porque pues prácticamente todo, absolutamente todos los bienes y servicios que nosotros de alguna manera adquirimos en el mercado o que nosotros mismos mediante nuestra profesionalización y también el emprendimiento nos lleva no solamente a ofrecer nuestra mano de obra, sino también bienes y servicios,
pues bueno, ¿no? Satisfacen una demanda que el mismo mercado y que la sociedad están solicitando, ¿no? Un ejemplo muy claro, ¿no? Si aumenta la demanda de un producto, evidentemente su precio pues va a subir, ¿no? Y desde el objeto más insignificante que nos podamos imaginar, ¿no? Hay una oferta y hay una demanda, hasta lo más complejo. Y es importante aquí donde nosotros como sociedad tenemos esta capacidad, ¿no? De estudiar el mercado y participar activamente de él, siempre innovando, ¿no? Con las necesidades actuales para poder obtener un beneficio individual y respectivamente también beneficiar a la sociedad en la que vivimos. El tercer principio de liberalismo económico tiene que ver con la competencia, ¿no? Ya que estas empresas, ¿no? Los agentes económicos compiten entre sí para atraer a los consumidores. ¿Esto cómo lo hacen? Lo hacen mediante la oferta de productos que tengan un diferencial con respecto a lo que ofrecen sus competidores, ¿no? Principalmente tiene que ver con lo que es la calidad principal, ¿no? Del producto, el trato, ¿no? Por ejemplo, del bien, ¿no? Del servicio ofrecido. Y pues esta competencia, ¿no? Va a impulsar la innovación tecnológica y inherentemente la mejora de calidad del producto o el servicio en cuestión, ¿no? Porque evidentemente es lo que comentábamos, ¿no? De la mano invisible. Nosotros lo que buscamos es maximizar nuestro presupuesto obteniendo el mejor bien posible, ¿no? Y a las empresas esto les compete en mejorar su producto para que al final las personas que lo adquieran mediante el mecanismo de mercado, pues obtengan un beneficio mediante ese producto que sea cada vez mejor, ¿no? El cuarto principio importante, que es el libre comercio y que va muy de la mano con la propiedad privada, ¿no? Los países deben comerciar libremente sin barreras, ¿no? Actualmente vemos que esto no es del todo cierto. Se puede decir que actualmente vivimos una situación política cambiante, ¿no? Estamos viendo un nuevo neointervencionismo estatal, ¿no? En el comercio internacional, donde prácticamente los aranceles están frenando esta competencia entre países, ¿no? Y creo que es importante darnos cuenta que en algunos casos, si bien es cierto, puede funcionar para proteger la economía interna de un país, en otro caso, ¿no? En la mayoría de los países, por ejemplo, en desarrollo, como es el caso de México, pues afecta importantemente toda la cadena de la economía, ¿no? Pues prácticamente, según esta idea, como comentaba, cada nación debe especializarse en aquello que produce con mayor eficacia, ¿no? Y ahí es donde deben de estar, pues prácticamente todos los esfuerzos de un país. En el caso concreto de México, tenemos que México es un país que ofrece servicios, que tenemos, que somos bastante competitivos en lo que es mano de obra y pues debemos de especializarnos, ¿no? Cada vez ser más competitivos para poder ofrecer mano de obra de mejor calidad para, para las empresas, ¿no? No solamente nacionales, sino también internacionales. Y también viene una parte importante, que es que nosotros también como generadores de empresas también podemos satisfacer esa demanda de servicios, ¿no? Y no hay que perderlo también de vista. El quinto principio, que es el Estado limitado, del que justamente comentábamos al inicio de la plática, donde el gobierno debe de intervenir solo cuando sea necesario para garantizar las leyes, la seguridad y la estabilidad económica. Esto va a ser más evidente con la entrada de los tratados de libre comercio principalmente en México, ¿no? Que por cierto, no sé si lo sepa el auditorio, prácticamente somos el país del mundo con la mayor cantidad de tratados de libre comercio, ¿no? Con otras economías. Prácticamente México es campeón mundial, ¿no? Hablando ahora que viene el mundial, ¿no? Somos el número uno en tratados de libre comercio. Eso es importante, ¿no? Porque si bien es cierto, nuestro comercio, nuestra economía está pues muy orientada a Estados Unidos, también podemos ver esta oportunidad, ¿no? De llevar bienes y servicios a otros países con los cuales tenemos tratados de libre comercio y pues de esta manera también pues aumentar, ¿no? El beneficio y el crecimiento económico del país. Bueno, ya dado estos fundamentos, ¿no? Que les comentaba de liberalismo económico, pues bueno, ¿no?
esto en realidad, en la actualidad, ¿en qué nos sirve? Porque creo que es lo más importante, ¿no? Es lo que nos mantiene en esta plática del día de hoy, ¿no? No debemos olvidar que en la actualidad vivimos en un proceso todavía de globalización. Si bien es cierto, la globalización prácticamente empezó a entrar muy fuerte a principios de los años 80 del siglo pasado. En el caso concreto de México, ¿no? La implementación del modelo neoliberal, ¿no? Que nada tiene que ver con las connotaciones políticas que se le da, ¿no? Lo que hace es aperturar la economía, aperturar el mercado, y esto permite que las empresas nacionales compitan contra otras empresas y a su vez también que productos que no se producían en México ingresen al país, ¿no? Evidentemente, en las áreas donde nosotros pues teníamos mayor competencia, mayor tecnología, pues pudimos ser más competitivos a nivel internacional y por lo contrario, en aquellos productos, bienes y servicios donde México no tenía la capacidad, pues la competencia pues no fue absorbida completamente, ¿no? Lo cual nos tuvo que obligar a innovar para ofrecer un servicio mejor, ¿no? Ahora que, como tal, ¿no? La globalización de manera intrínseca ha permitido una integración económica sin precedentes. Si bien es cierto, la primera globalización, hablando históricamente, no pasa en el siglo XX, ¿no? Porque prácticamente eso tiene que ver con la época de las colonias, ¿no? Si bien es cierto, nunca tuvo los índices de crecimiento de importación y exportación de bienes y servicios que tiene con la actualidad. Y eso lo vivimos a diario, ¿no? Prácticamente todos nosotros tenemos dispositivos electrónicos, tenemos productos que prácticamente hace 50, 60 años hubiera sido imposible comerciar incluso comprar, ¿no? Con la facilidad con la que ahora podemos hacer, ¿no? Y esto es importante porque precisamente este liberalismo económico nos permite acceder a tecnología, innovaciones que obviamente van a ayudar a que tengamos una mayor competitividad, ¿no? En nuestras empresas, ¿no? El uso de computadoras, el uso de celulares, el uso de smartphones, por mencionar algunos, ¿no? Porque obviamente en las industrias se utiliza una cantidad enorme, inmensa de tecnología y pues es importante, ¿no? Dejar esto bien claro. Con lo que respecta, ¿no? A las empresas multinacionales, ¿no? Eh, Estas grandes corporaciones que operan en numerosos países, podemos mencionar un sinfín de ellas. Creo que todos conocemos bastante acerca de ellas y estas empresas, pues, permiten competir en mercados globales y representan principios típicos del liberalismo económico, ¿verdad? Digo, basta ver, ¿no? Ejemplos prácticos como tiendas de autoservicio, ¿no? Que pues nosotros podemos ir, digo, por mencionar algunos, ¿no? Por ejemplo, la cadena de Walmart, eh, un ejemplo claro, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Hay una también política, ¿no? Interna dentro de estas empresas eh, estas empresas también han permitido, ¿no? Llevar mano de obra, han permitido llevar bienes de diversa índole a países donde antes no se hubiera, pues bueno, imaginado, ¿no? Que iban a llegar estos productos. Estas empresas transnacionales compiten en mercados globales y representan principios típicos del liberalismo económico. Es uno de los ejemplos más claros donde podemos ver cómo las empresas ya no solamente compiten a nivel nacional, sino ya compiten en un contexto internacional a demandas muy específicas. Desde luego, el comercio internacional derivado de estas transnacionales en estos muchos países, ¿no? Mantienen acuerdos comerciales que facilitan circulación de bienes y servicios. Esto va a ser muy importante. De hecho, muchos de los que se van a dedicar a comercio internacional, ¿no? Muchas empresas justo buscan eso, ¿no? Que la circulación de bienes y servicios sea eficiente, ¿no? Y también sin tantos retardos, ¿no? Digo, hay innumerable cantidad de ejemplos de bienes y servicios que fueron comercializados durante el siglo XIX, el siglo XX, ¿no? Actualmente el siglo XXI,
pero siempre de la mano de la innovación tecnológica. Hay que dejar eso bien claro, ¿no? Esta innovación tecnológica, esta competencia entre empresas ha impulsado avances extraordinarios, ¿no? Hablando actualmente del siglo XXI, tenemos que la competencia entre las empresas ha impulsado avances como la inteligencia artificial, ¿no? La computación en la nube, la biotecnología, las telecomunicaciones, la electrónica. Y pues lo podemos ver prácticamente, ¿no? Ese avance tecnológico que hemos tenido gracias al comercio internacional, ¿no? Todos nosotros podemos tener una computadora en nuestra casa, un celular, gracias justamente a que ha habido liberalismo económico, ¿verdad? Digo, tengo que compararlo porque así es en algún momento en las economías socialistas, ¿no? Donde el Estado intentaba regular el mercado, pues evidentemente no había esto, ¿no? Digo, más allá de hacer un anacronismo histórico, pues, ¿cuál era el mecanismo, ¿no? Que regulaba que un bien, un servicio llegara a las manos del consumidor final, ¿no? Y pues lo pudimos ver, ¿no? Ahí están los anales históricos, podemos constatarlo en historiografía, ¿no? Donde diversos autores señalan que pues no fue una manera eficiente de asignar los bienes y recursos a la población, ¿no? Porque pues desgraciadamente muchos de esos países, y digo, por mencionar algunos ejemplos, tenemos países socialistas el día de hoy, ¿no? Como es el caso de Cuba, como es el caso de Venezuela, donde hay una carencia increíble de bienes y servicios, en donde el Estado intenta de alguna manera determinar esa cantidad de bienes y servicios que evidentemente no va a poder satisfacer porque el mecanismo de mercado es el único que lo puede hacer, ¿no? Eh, Ahora, con lo que respecta al emprendimiento, ¿no? Porque si bien es cierto, habemos demasiados jóvenes que estamos en esta área de emprendimiento, que queremos entrar al mercado, ¿no? A ofrecer servicios, bienes, productos, y que creo que es prácticamente lo más importante, ¿no? Que el 80% de la economía se mueve por la empresa privada, ¿no? Millones de personas pueden crear negocios digitales actualmente en el siglo XXI, pueden vender productos en línea o desarrollar aplicaciones, algo que era completamente impensable, ¿no? Todavía el siglo pasado, durante durante los primeros 50 años del siglo pasado, la mayoría de los productos, pues sí, si bien es cierto, había un capital intelectual, ¿no? Para el desarrollo de los mismos, no era lo que podemos hacer, ¿no? Ahora, prácticamente, ahora un grupo de emprendedores puede desarrollar software, pueden desarrollar aplicaciones, pueden crear, por ejemplo, negocios digitales mediante el marketing digital, el comercio en línea, y pues eso rompe demasiadas barreras, ¿no? Y podemos ver cómo el mercado sigue implementando la competencia, la formación, el emprendimiento de empresas. Y creo que eso en las universidades de todo este país, en los centros de investigación, como es el caso, pues bueno, es importante, ¿no? Impulsar el emprendimiento para que los jóvenes, para que las personas, pues puedan crecer tanto económicamente y nosotros también favorecer el crecimiento económico de México, ¿no? Creo que eso va a ser, pues, muy importante, ¿no? Si bien es cierto, pues no todos son miel sobre hojuelas con lo que respecta al liberalismo económico, también debemos de mencionar que pues se han llevado a cabo, ¿no? Críticas al liberalismo económico y es evidente, no ningún sistema económico es perfecto, pero si bien es cierto, la mayor cantidad de avances que ha tenido la humanidad han sido mediante el liberalismo económico, ¿no? Si bien es cierto, tenemos este problema de la desigualdad económica, donde pues alguna parte del capital se acumula solamente en un sector de la sociedad, no significa, ¿no? Que los beneficios también no hayan llegado a una gran cantidad de la población, ¿no? Digo, basta ver muchos ejemplos, ¿no? Desde el punto de vista médico. Podemos ver el desarrollo tecnológico en vacunas, podemos ver el desarrollo tecnológico en medicamentos, podemos ver el desarrollo tecnológico y económico, ¿no? De maquinaria, ¿no? En los hospitales. Digo, independientemente de la estructura, como cómo la administra el Estado o cómo la administra la propiedad privada, creo que
No hubiera sido igual a operar una apendicitis en el siglo XXI, ¿verdad? En el siglo XX, en el siglo XIV, en el siglo XV. Prácticamente una apendicitis era una condena de muerte, ¿no? Y precisamente todas estas innovaciones tecnológicas, ¿no? Pues sí, desgraciadamente a veces no llegan a las manos de todas las personas en la sociedad, pero bueno, uno de los objetivos en donde el Estado sí debe de intervenir es que esa desigualdad, esa brecha, ¿no? Entre clases, esa brecha económica cada vez sea menor, ¿no? Eh, También es importante, ¿no? Considerar el tema de las crisis financieras, ¿no? Donde, pues digo, la más reciente que tuvimos fue la crisis financiera mundial del 2008. Pues bueno, ¿no? Siempre está ese riesgo, ¿no? Del colapso. Si bien es cierto, el mercado no es perfecto, en muchas otras cosas, al menos sí lo es, ¿no? Y en el sentido de poder asignar los bienes y servicios, como lo comentaba mediante ese mecanismo, ¿no? Perdón, de asignación. Otro reto que tenemos que tener en cuenta mediante ese liberalismo económico es el de los problemas ambientales. Desgraciadamente, la actividad económica, pues, ha generado contaminación, ha generado agotamiento de los recursos naturales, ¿no? Es importante escuchar a los especialistas que consideran necesaria la regulación estatal, ¿no? Ahí sí es importante la intervención estatal, ¿no? Para poder generar políticas públicas, poder generar leyes que permitan, ¿no? Que este liberalismo económico, ¿no? También respete los recursos naturales. Creo que eso es bien importante y actualmente en este siglo XXI no dudo ni en lo más mínimo que va a ser uno de los temas centrales de la agenda mundial, ¿no? Con respecto a crecimiento económico, a muchas otras, incluso en la parte legal, que los problemas ambientales se tienen que resolver a la brevedad, ¿no? Creo que es un nicho de oportunidad en esta etapa y pues bueno, ¿no? Ya tocará tanto al Estado como a la iniciativa privada también sacar partido de ello, ¿no? Porque al fin y al cabo solamente tenemos un hogar. También la parte de los servicios públicos, ya que pues existen sectores como educación, salud, seguridad social, donde la participación gubernamental suele considerarse indispensable. Y pues bueno, ¿no? Instituciones como el Centro de Estudios Avanzados de las AMES, y así como otras instituciones privadas, también lo que hacen, ¿no? Es generar pues conocimiento, generar investigación científica, investigación social para compartirla, ¿no? Con la sociedad, ¿no? Si bien es cierto, también el sector gubernamental, mediante instituciones, como ya mencioné, de educación, salud, pues bueno, también buscan que lleguen así, también las instituciones privadas, también nos ayudan, ¿no? A generar este conocimiento. Y creo que eso es importante porque también la iniciativa privada, junto de mano con el gobierno, pueden hacer que esto crezca mucho más rápido, ¿no? Un ejemplo concreto, ¿no? De esto, porque, pues bueno, se nos está terminando el tiempo, ¿no? Es lo que respecta, ¿no? Al ejemplo del liberalismo económico después de la pandemia. Todos vivimos durante la pandemia, ¿no? Pues una situación que creo que nadie había vivido, ¿no? Con lo que respecta más allá de la salud, la parte económica, vimos cómo el mercado eh, pues de alguna u otra manera terminó suministrando o intentó buscar la manera de suministrar insumos, ¿no? Porque también se colapsaron sistemas de salud y es el ejemplo claro, ¿no? Como muchas personas intentaron buscar, ¿no? Medicamentos, financiar sistemas de salud, entre N cosas, donde prácticamente la estructura gubernamental pues ya había colapsado, ¿no? Eh, También es importante, ¿no? Darnos cuenta, ¿no? Cómo en economías con una capacidad muy liberal, el Estado sigue desempeñando un papel fundamental en momentos de crisis, ¿no? Pero como lo mencioné, con ciertas limitantes, ¿no? Prácticamente se encargan de que las leyes, ¿no? De que se regule adecuadamente para que pueda haber esa competencia sin que un monopolio, un oligopolio, ¿no? Un duopolio, por ejemplo, pues se lleven la cuota más grande de mercado, ¿no? En la actualidad, como lo comenté, ¿no? Al inicio de la plática,
hay diferentes tipos de economías. Prácticamente todo el sistema económico mundial se basa en los principios de la economía liberal, incluso hasta China. China sigue siendo una economía socialista de mercado, porque se dieron cuenta que el mecanismo de mercado que utiliza el liberalismo económico es extremadamente eficiente, ¿no? Para satisfacer necesidades. Y también el Estado, ¿no? Se regula para intervenir y corregir desigualdades, ¿no? Enfrentar crisis y proteger el medio ambiente. Estos tres puntos son importantes porque son el nicho de oportunidad de las nuevas generaciones en el que podemos aportar, ¿no? Para tener siempre un sistema económico mucho más justo y aportar para el crecimiento económico de nuestro país, ¿no? Eh, yo creo que deberíamos de reflexionar, ¿no? Que el liberalismo económico, esta evolución histórica económica por la que hemos pasado a través de décadas, incluso de siglos, ¿no? Porque todo esto inicia con las ideas de Adam Smith en 1776. eh, pues sí, sí es importante darnos cuenta que ha sido una evolución poco a poco donde actualmente hay muchas amenazas al liberalismo, ¿no? No debemos de dejar que la propiedad privada se pierda, no debemos de dejar que la libertad individual se pierda, porque son el fundamento de la sociedad, ¿no? La libertad intelectual, la libertad económica, prácticamente la decisión inherente de cada ser humano a su proyecto de vida es fundamental y siempre con el respeto intrínseco a no hacerle daño a las demás personas. No creo que eso es lo más importante que nos deja el liberalismo económico y su vigencia actual, ¿no? Eh, de alguna manera, bueno, tenemos aquí una pregunta en el chat, bueno, un comentario. Demostró la pandemia la necesidad irreversible de un estado de bienestar fuerte frente al premio, frente a la premisa neoliberal del libre mercado autorregulador. Sí, pues bueno, vimos aquí, ¿no? Como comentaba, ese doble ejemplo en el que, pues sí, de alguna manera, algunas de las demandas que se tuvieron durante la pandemia pudieron ser satisfacidas por el mercado, ¿no? Sin embargo, otras, pues definitivamente no. Y ahí es donde en los diversos mercados, porque es importante recordar, no solamente hay mercado de bienes y servicios, hay mercado de dinero, hay mercado de trabajo, hay mercado de N índoles, pues bueno, se intentó de alguna manera satisfacer mediante entes individuales, ¿no? Y un ejemplo muy claro fue el de empresarios, ¿no? El de personas que intentaron invertir su capital, por ejemplo, en respiradores, ¿no? En maquinaria que, por ejemplo, los hospitales no tenían esa capacidad y pues mediante la iniciativa privada, pues empezó a ofrecer, ¿no? En el mercado. Si bien es cierto, a lo mejor con un precio muy alto de inicio, ¿no? Por la competencia. Pues sí, el estado de bienestar hasta cierto punto pues tuvo sus limitantes, ¿no? Por eso mencionaba, ¿no? Que siempre es importante coordinar la intervención estatal, ¿no? Junto con el modelo liberal, que ahora también hay importante, ¿no? Y eso también debemos de considerarlo. No es lo mismo liberalismo económico que neoliberalismo, son cosas pues diferentes, ¿no? El neoliberalismo es como una reinterpretación de ese liberalismo económico, ¿no? Que lo que busca es justamente legislar para que toda la competencia del mercado se lleve a cabo con la intervención mínima del Estado, ¿no? Actualmente lo que se busca, ¿no? Ya es una postura un poco más moderada, ¿no? Donde sabemos que el Estado sí es importante porque es garante de la seguridad social, es garante de los derechos individuales, es garante de la justicia. Sin embargo, hay cosas en las que el Estado no debe intervenir, ¿no? Y ahí es donde únicamente el mercado debe de competir, ¿no? Porque al fin y al cabo la competencia del mercado la hacemos nosotros, ¿no? Desde la persona que va a vender su mano de obra al mercado laboral, como el que se dedica a emprender o el que se dedica a producir, incluso cuando nosotros vamos a comprar cualquier bien o servicio, somos partícipes del mercado, ¿no? De esa estructura. Por eso creo que eso es importante, pues de considerar, ¿no? Vivimos en una economía mixta, pero sin perder la perspectiva
¿no? De liberalismo económico, que, como ya mencioné, es lo que es el derecho de propiedad privada, ¿no? Que creo que es una de las más importantes, si no es que la más importante, que permiten, pues bueno, ¿no? Que la competencia siga creciendo y que los sectores de la economía que el gobierno no puede ofrecer, sí los podamos suministrar mediante la iniciativa privada, ¿no? Y pues bueno, también como conclusión me gustaría, pues bueno, ¿no? Mencionar lo siguiente. Si bien es cierto, hay un debate actual eh, entre mercado y Estado, creo que es muy tangible el día de hoy en México, ¿no? Donde unos prácticamente buscan que el Estado haga prácticamente todo, o donde hay otro bando donde prácticamente el gobierno pues no debe de intervenir en algo, sí debemos de dejar algo muy en claro, ¿no? Hay algo que creo es lo más fundamental en México hoy y en el mundo. Lo más importante es que quitemos la desigualdad económica, ¿no? Que cada vez haya menos pobres, que cada vez haya más oportunidades para los que menos tienen, que cada vez vivamos mejor. Y esto debe de hacerse con los principios del liberalismo económico, pero ojo, también con la ayuda del Estado. El Estado también es importante para poder garantizar, ¿no? Que esta competencia libre se lleve a cabo de la mejor manera, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Yo siempre he dicho esto es una simbiosis, es decir, tanto el Estado depende de la iniciativa privada como la iniciativa privada depende del Estado, ¿no? Porque realmente, si los vamos a los extremos, ni el Estado puede ser completamente solo, ni tampoco la iniciativa privada completamente sola, ¿no? ¿Quién sería garante de las leyes? ¿Quién, por ejemplo, impartiría justicia de manera imparcial, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la idea que quiero que se lleve el auditorio, ¿no? Que lo más importante de estos principios de liberalismo, ¿no? Es el que todos, absolutamente todos, tengamos la capacidad de promover, ¿no? El crecimiento económico, el bienestar social y el desarrollo sostenible, ¿no? Sin más por el momento, agradezco mucho la oportunidad que me dieron de participar aquí y pues bueno, quedo a sus atentas órdenes. ¿Alguien quiere compartir con nosotros su opinión? Adelante, los escuchamos. Pues al parecer no. Muchísimas gracias a todos. Antes de despedirnos, pues queremos decirles que nos sigan en las redes sociales. Estamos ahí muy activos y estamos pues publicando constantemente diplomados, cursos y próximamente webinar. Maestro, muchísimas gracias por esta ponencia. Es un tema realmente extenso. Creo que ahorita fue un pedacito, es demasiado extenso que estaremos invitándolo a futuro. Muchas gracias a todos, en verdad, y que tengan muy bonita tarde. Quedamos pendientes. Hasta luego.